Hola Tauro, mira este video completo si quieres saber cómo mejorar tu vida escuchando los mensajes del tarot. Bueno, vamos a hacer tu horóscopo semanal. Como siempre te recuerdo, soy Tauro, así que te invito a apoyarme porque un Tauro apoya a otro Tauro. Y recuerda que al ver el video completo, suscribirte y darnos like apoya nuestro refugio de gatitos y perritos rescatados. El arcángel Miguel el día de hoy te dice: apóyate en otros para seguir el ritmo, delega. Todo se está moviendo a una velocidad constante y el ritmo te pide que delegues trabajo o entres en asociación con otras personas que puedan acompañarte y compartir el trabajo contigo. Te estaré guiando durante estos cambios. Mira que me está diciendo que si quieres ser un poco más productivo, tienes que aprender a soltar responsabilidades. Esto implica confiar en las otras personas. Quiero que ya mismo escribas en los comentarios lo siguiente: yo fluyo con el ritmo. Sí, para que fluyas con todos estos cambios. También puedes escribir: yo fluyo con el cambio. Sí, porque a veces tenemos tanta resistencia a esos cambios que no queremos delegar. Y cuando algo, un negocio, un trabajo o algo se vuelve más grande, ya nos empezamos a sobrecargar. ¿Ok? Bueno, eso te dice para esta semana delegar y fluir con el cambio. Veamos qué más viene. Recuerda que esta lectura es general. Si quieres algo privado y personalizado, en mi primer comentario hay un link de contacto hacia mí. Allí te estaré esperando para hablar de esa persona especial, de la economía, de lo que quieras saber. Toma lo que resuene, el resto libéralo. Y esta lectura tiene 3 partes: mensaje general del oráculo, economía y amor. Dice: el pasado regresa por un tiempo. En esta semana, en los próximos días, vamos a tener alguien del pasado que va a estar regresando. Durante la lectura vamos a estar descubriendo realmente si es para bien o para qué tenemos que hacer. Por eso es importante que la veas hasta el final. Bueno, mira que aquí, curiosamente, la carta del vudú azul te dice: retírate. A veces, digamos como que hay situaciones en las cuales el pasado solamente regresa para que podamos hacer buenos cierres, y esto no implica que nosotros debamos nuevamente abrirle las puertas de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra economía, porque esto también puede ser aplicable en tema económico. Y finalmente la princesa del Nautilus me dice: debes activar tu poder personal, ¿sí? Siento que debes creer que no eres alguien débil, Tauro. Somos signos de tierra y a veces decirle chao de manera definitiva a nuestro pasado pues es difícil, pero tienes que creer y saber e interiorizar que realmente tienes el poder para hacer un cierre final. Y esto va para algunos de ustedes. Puede ser incluso una relación con un familiar o un negocio o un vicio, ¿sí? Que no nos está ayudando a crecer en la vida. Te invito a que te suscribas y des like y así apoyes a otra Tauro como tú. Bueno, pasemos a la parte de la economía, luego el amor. ¿Qué se viene para la economía? ¿Qué nos aconsejan estos días para mejorar, para prevenir a veces también? Y nos dice en este momento el arcángel Daniel: se vienen cambios nuevos, podrían presentarse asuntos de viajes. ¡Wow! Mira que siento que muchos de nosotros estamos anhelando con todo nuestro corazón empezar en otro lado o hacer un cambio de trabajo o un viaje de descanso. Sí, para también, porque es que descansar también aumenta nuestra productividad, ¿saben? Entonces esto a veces realmente se hace necesario, pero veo que se acercan muchos cambios positivos. Veo aquí gente que ha estado esperando durante un tiempo la respuesta por sí o no a quizá irse del país, y pienso que en los próximos días podrían recibir noticias sobre ello. Números de la suerte: el número 24, el número 48 y el número 69. Ok, 69. Veamos qué se viene para estos días.
Veo que algunos de ustedes están o teniendo alguna situación importante que definir con su jefe o una situación legal. Quizá o temas de documentación, puede ser para viajes, para nuevos negocios, para emprendimientos. Quiero decirles que pues la espera ya está llegando casi que a su fin. Esto también puede estar muy relacionado a temas que tengan que ver con herencias o con dineros familiares. Todo esto se comienza a mover y a fluir durante los próximos días y me dice que va a llegar como la posibilidad de una solución creativa que les beneficie a todos. Yo veo que es una semana como de resolución, una semana en la cual vamos a encontrar respuestas. Me dice así la carta de la luna que tengas mucho cuidado porque algunos de ustedes podrían estar siendo víctimas de robos o de estafas y que pues esto digamos pues se puede evitar, se puede prevenir, ¿sabes? Que si no estás totalmente seguro como de un negocio o no estás totalmente seguro de qué hacer, pidas asesoramiento o busques ayuda antes de hacer inversiones importantes durante los próximos días, porque a veces en medio de esas soluciones también pueden aparecer algunas que realmente no nos convienen. En sí, veo que es una semana de soluciones, solo que hay que coger con pinzas cada una de ellas. Pasamos al tema del amor, ¿sí? Veamos qué se viene durante los próximos días. ¿Qué iniciales importantes hay? La letra M, la letra C, la letra E, la letra Y. Puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Te invito ya mismo a que te suscribas y nos des like. Suscríbete para que nunca te pierdas nuestros en vivo. Bueno, me dice en este momento la hada del nacimiento, la llegada de un hijo o un embarazo, pero todo saldrá bien. Si no están esperando bebés como tal y no los desean, pues a cuidarse mucho. Me dice también, pronto recibirás noticias positivas. Bueno, veo que algunos de ustedes se encuentran realmente en contacto cero con una persona que es muy importante para ustedes. Sin embargo, yo creo que las conexiones van a ser positivas en esta semana. Esas noticias van a ser buenas. Veo que esa persona especial en la cual podrías estar pensando tiene el presentimiento de que si no actúa de una manera pronta o una manera rápida, pues podrías estarte yendo de su vida. Siento que es una persona que puede haberte sido infiel, que te puede haber engañado, una persona que quizá en su debido momento no actuó de la manera más justa. Sí, que a pesar de que tú le brindaste toda esta amistad, lealtad, la confianza, pues no lo retribuyó de la mejor manera posible. Sí, dentro de esas buenas noticias siento que uno de ellos es que algunos les van a escribir como pidiéndoles perdón. Sí, veo que esa persona podría ser alguien tan orgulloso que antes no haya pedido perdón, pero que ya con este presentimiento, con esta intuición de que todo podría estar llegando a su fin, pues le toca pellizcarse y actuar. Ahora, pues ya comprendo un poco más porque es que las cartas nos dicen que alguien regresa, ¿sí? ¿Y en qué plan regresa? Tenemos a la carta del emperador en lo que se espera de ti, ¿sí? Y es que tú controles muy bien tus emociones. Mira que tenemos aquí Acuario, que es un signo de agua. El agua siempre está muy conectado con la parte emocional. Y siento que tus guías espirituales esperan que en medio de todo este proceso que se va a estar dando en los próximos días, sepas controlar muy bien tus emociones. Que no vaya a estar en el extremo de me voy a creer sin razonar, realmente si lo que esta persona me dice es verdadero o no. Que tampoco vayas a actuar como agresivamente, pero tampoco te vas a regalar, ¿sí? Entonces, a ser muy medido, muy equilibrado. Veo que hay la posibilidad de reconectar todo el amor y el deseo porque todavía lo hay. Si tienes dudas, todavía lo hay. A veces, aquí la cuestión es que a veces hay gente que te ama, pero no quiere amarte solo a ti, ¿no?
Entonces hay que como que analizar muy bien, ir con muy despacio. Y me dice que esto es un triunfo para ti, que esta persona reconozca como todo lo que hace es un triunfo. Y la carta del carro también me dice que si viven distantes van a haber viajes para reencontrarse o que esta persona te buscará. Pero también es una carta que me habla de voluntad. Veo que hay que ver realmente si la voluntad está acorde con los hechos. ¿Sí? Mucho arrepentimiento y ver si realmente es coherente con ello. Eso te recomiendan. Quiero que ya mismito vayas a tu ascendente. Me olvidé de ver qué signos habían. Aquí había Acuario, hay Piscis, hay otros Tauro y en ese caso les recomiendo guiarse por su ascendente. Si no sabes cuál es tu ascendente, en el primer comentario está el link. Si solo te quedas viendo este video de tu signo solar, el mensaje siempre te va a quedar a medias. Entonces ve al ascendente o a Piscis. Al final del video te dejo la pantallita para que solo le tengas que dar clic. Y de ambas toma lo que resuene. Sígueme en Facebook, Instagram. Recuerda suscribirte, darme like y así apoyar a nuestros gatitos y perritos. Te queremos mucho. Bye.